Pocos meses después del regreso de Aureliano José, se presentó en la casa una mujer exuberante, perfumada de jazmines, con un niño de unos 5 años, que afirmó que era hijo del coronel Aureliano Buendía, y lo llevaba para que Úrsula lo bautizara. Nadie puso en duda el origen de aquel niño sin nombre. Era igual al coronel por los tiempos en que lo llevaron a conocer el hielo. La mujer contó que había nacido con los ojos abiertos, mirando a la gente con criterio de persona mayor, que le asustaba su manera de fijar la mirada en las cosas sin parpadear. Es idéntico, dijo Úrsula. Lo único que le falta es que haga rodar las sillas con solo mirarlas. Lo bautizaron con el nombre de Aureliano y con el apellido de su madre, porque la ley no permitía llevar el apellido del padre mientras éste no lo reconociera. El general Moncada sirvió de padrino. Aunque Amaranta insistió en que se lo dejaran para acabarlo de criar, la madre se opuso. Úrsula ignoraba en ese entonces la costumbre de mandar doncellas a los dormitorios de los guerreros, como se le soltaban las gallinas a los gallos finos. Pero en el curso de ese año se enteró. 9 hijos más del coronel Aureliano Buendía fueron llevados a la casa para ser bautizados. El mayor, un extraño moreno de ojos verdes, que nada tenía que ver con la familia paterna, había pasado de los 10 años. Llevaron niños de todas las edades, de todos los colores, pero todos varones, y todos con un aire de soledad que no permitía poner en duda el parentesco. Solo 2 se distinguieron del montón. Uno, demasiado grande para su edad, que hizo añicos los floreros y varias piezas de la vajilla, porque sus manos parecían tener la propiedad de despedazar todo lo que tocaban. El otro era un rubio, con los mismos ojazos garzos de su madre, a quien habían dejado el cabello largo y con unos bucles como a una mujer. Entró a la casa con mucha familiaridad, como si hubiera sido criado en ella, y fue directamente a un arcón del dormitorio de Úrsula y exigió: «Quiero la bailarina de cuerda». Úrsula se asustó, abrió el arcón, rebuscó entre los anticuados y polvorientos objetos de los tiempos de Melquíades, y encontró, envuelta en un par de medias, la bailarina de cuerda que alguna vez llevó Pietro Crespi a la casa, y de la cual nadie había vuelto a acordarse. En menos de 2 años, bautizaron con el nombre de Aureliano, y con el apellido de la madre, a todos los hijos que diseminó el coronel a lo largo y ancho de sus territorios de guerra. 17. Al principio, Úrsula les llenaba los bolsillos de dinero, y Amaranta intentaba quedarse con ellos, pero terminaron por limitarse a hacerles un regalo y a servirles de madrinas. «Cumplimos con bautizarlos», decía Úrsula, anotando en una libreta el nombre y la dirección de las madres, y lugar y fecha de nacimiento de los niños. Aureliano ha de llevar bien sus cuentas, así que será él quien tome las determinaciones cuando regrese. En el curso de un almuerzo, comentando con el general Moncada aquella desconcertante proliferación, expresó el deseo de que el coronel Aureliano Buendía volviera alguna vez para reunir a todos sus hijos en la casa. «No se preocupe, comadre», dijo enigmáticamente el general Moncada. «Vendrá más pronto de lo que usted se imagina». Lo que el coronel Moncada sabía, y que no quiso revelar en el almuerzo, era que el coronel Aureliano Buendía estaba ya en camino para ponerse al frente de la rebelión más prolongada, radical y sangrienta de cuantas se habían intentado hasta entonces. La situación volvió a ser tan tensa como en los meses que precedieron a la Primera Guerra. Las riñas de gallos, animadas por el propio alcalde, fueron suspendidas. El capitán Aquiles Ricardo, comandante de la guarnición, asumió en la práctica el poder municipal. Los liberales lo señalaron como a un provocador. «Algo tremendo va a ocurrir», le decía Úrsula a Aureliano José. «No salgas a la calle después de las 6 de la tarde». Eran súplicas inútiles. Aureliano José, al igual que Arcadio en otra época, había dejado de pertenecerle. Era como si el regreso a la casa, la posibilidad de existir sin molestarse por las urgencias cotidianas, hubieran despertado en él la vocación concupisciente y decidiosa de su tío José Arcadio. Su pasión por Amaranta se extinguió sin dejar cicatrices. Andaba un poco al garete, jugando billar, sobrellevando su soledad con mujeres ocasionales, saqueando los requisios donde Úrsula olvidaba el dinero traspuesto. Terminó por no volver a la casa sino para cambiarse de ropa. «Todos son iguales», se lamentaba Úrsula. «Al principio se crían muy bien, son obedientes y formales, y parecen incapaces de matar una mosca, y apenas les sale la barba, se tiran a la perdición.
Al contrario de Arcadio, que nunca conoció su verdadero origen, él se enteró de que era hijo de Pilar Ternera, quien le había colgado una hamaca para que hiciera la siesta en su casa. Eran más que madre e hijo, cómplices en la soledad. Pilar Ternera había perdido el rastro de toda esperanza. Su risa había adquirido tonalidades de órgano. Sus senos habían sucumbido al tedio de las caricias eventuales. Su vientre y sus muslos habían sido víctimas de su irreparable destino de mujer repartida. Pero su corazón envejecía sin amargura. Gorda, lenguaraz, con ínfulas de matrona en desgracia, renunció a la ilusión estéril de las barajas y encontró un remanso de consolación en los amores ajenos. En la casa donde Aureliano José dormía la siesta, las muchachas del vecindario recibían a sus amantes casuales. ¿Me prestas el cuarto, Pilar?, le decían simplemente cuando ya estaban dentro. Por supuesto, decía Pilar, y si alguien estaba presente explicaba: soy feliz sabiendo que la gente es feliz en la cama. Nunca cobraba el servicio, nunca negaba el favor, como no se lo negó a los incontables hombres que la buscaron hasta el crepúsculo de su madurez, sin proporcionarle dinero ni amor, y solo algunas veces placer. Sus 5 hijas, herederas de una semilla ardiente, se perdieron por los vericuetos de la vida desde la adolescencia. De los dos varones que alcanzó a criar, uno murió peleando en las huestes del coronel Aureliano Buendía, y el otro fue herido y capturado a los 14 años, cuando intentaba robarse un guacal de gallinas en un pueblo de la Ciénaga. En cierto modo, Aureliano José fue el hombre alto y moreno que durante medio siglo le anunció el rey de copas, y que como todos los enviados de las barajas llegó a su corazón cuando ya estaba marcado bajo el signo de la muerte. Ella lo vio en los naipes. No salgas esta noche, le dijo, quédate a dormir aquí, que Carmelita Montiel se ha cansado de rogarme que la meta en tu cuarto. Aureliano José no captó el profundo sentido de la súplica que tenía aquella oferta. Dile que me espere a medianoche, dijo. Se fue al teatro, donde una compañía española anunciaba El puñal del zorro, que en realidad era la obra de Zorrilla, con el nombre cambiado por orden del capitán Aquiles Ricardo, porque los liberales les llamaban godos a los conservadores. Solo en el momento de entregar el boleto en la puerta, Aureliano José se dio cuenta de que el capitán Aquiles Ricardo, con 2 soldados armados de fusiles, estaba cateando a la concurrencia. Cuidado, capitán, le advirtió Aureliano José. Todavía no ha nacido el hombre que me ponga las manos encima. El capitán intentó catearlo por la fuerza, y Aureliano José, que andaba desarmado, se echó a correr. Los soldados desobedecieron la orden de disparar. Es un buen día, explicó uno de ellos. Ciego de furia, el capitán le arrebató entonces el fusil, y se abrió en el centro de la calle y apuntó: ¡cabrones! Ojalá fuera el coronel Aureliano Buendía. Carmelita Montiel, una virgen de 20 años, acababa de bañarse con agua de azares y estaba regando hojas de romero en la cama de Pilar Ternera cuando sonó el disparo. Aureliano José estaba destinado a conocer con ella la felicidad que le negó Amaranta, a tener 7 hijos y a morirse de viejo en sus brazos. Pero la bala de fusil que le entró por la espalda y le despedazó el pecho estaba dirigida por una mala interpretación de las barajas. El capitán Aquiles Ricardo, que era en realidad quien estaba destinado a morir esa noche, murió en efecto 4 horas antes que Aureliano José. Apenas sonó el disparo, fue derribado por 2 balazos simultáneos, cuyo origen no se esclareció nunca, y un grito multitudinario estremeció la noche. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el coronel Aureliano Buendía! A las 12, cuando Aureliano José acabó de desangrarse, y Carmelita Montiel encontró en blanco los naipes de su porvenir, más de 400 hombres habían desfilado frente al teatro y habían descargado sus revólveres contra el cadáver abandonado del capitán Aquiles Ricardo. Se necesitó una patrulla para poner en una carretilla el cuerpo apelmazado de plomo que se desbarataba como un pan ensopado. Contrariado por las impertinencias del ejército regular, el general José Raquel Moncada movilizó sus influencias políticas y volvió a vestir el uniforme. Asumió la jefatura civil y militar de Macondo. No esperaba, sin embargo, que su actitud conciliatoria pudiera impedir lo inevitable. Las noticias de septiembre fueron contradictorias.
Mientras el gobierno anunciaba que mantenía el control en todo el país, los liberales recibían informes secretos de levantamientos armados en el interior. El régimen no admitió el estado de guerra mientras no se proclamó en un bando que se le había seguido un consejo de guerra en ausencia y el coronel Aureliano Buendía ya había sido condenado a muerte. Se ordenaba cumplir la sentencia a la primera guarnición que lo capturara. Esto quiere decir que ha vuelto, se alegró Úrsula ante el general Moncada, pero él mismo lo ignoraba. En realidad, el coronel Aureliano Buendía estaba en el país desde hacía más de un mes, precedido de rumores contradictorios. Su puesto al mismo tiempo en los lugares más apartados, el propio general Moncada no creyó en su regreso, sino cuando se anunció oficialmente que se había apoderado de 2 estados del litoral. «La felicito, comadre», le dijo a Úrsula mostrándole el telegrama. «Muy pronto lo tendrá aquí». Úrsula se preocupó entonces por primera vez. «¿Y usted qué hará, compadre?», preguntó. El general Moncada se había hecho esa pregunta muchas veces. «Lo mismo que él, comadre», contestó, «cumplir con mi deber». El 1 de octubre, al amanecer, el coronel Aureliano Buendía, con 1000 hombres bien armados, atacó Macondo, y la guarnición recibió la orden de resistir hasta el final. A mediodía, mientras el general Moncada almorzaba con Úrsula, un cañonazo rebelde que retumbó en todo el pueblo pulverizó la fachada de la tesorería municipal. «Están tan bien armados como nosotros», suspiró el general Moncada, «pero además pelean con más ganas». A las 2 de la tarde, mientras la tierra temblaba con los cañonazos de ambos lados, se despidió de Úrsula con la certidumbre de que estaba librando una batalla perdida. «Ruego a Dios que esta noche no tenga Aureliano en la casa», dijo. «Si es así, dele un abrazo de mi parte, porque yo no espero verlo más nunca». Esa noche fue capturado cuando trataba de fugarse de Macondo. Después de escribirle una extensa carta al coronel Aureliano Buendía, en la cual le recordaba los propósitos comunes de humanizar la guerra, y le deseaba una victoria definitiva contra la corrupción de los militares y las ambiciones de los políticos de ambos partidos. Al día siguiente, el coronel Aureliano Buendía almorzó con él en la casa de Úrsula, donde fue recluido hasta que un consejo de guerra revolucionario decidiera su destino. Fue una reunión familiar, pero mientras los adversarios olvidaban la guerra para evocar recuerdos del pasado, Úrsula tuvo la sombría impresión de que su hijo era un intruso. La había tenido desde que lo vio entrar protegido por un ruidoso aparato militar que volteó los dormitorios al derecho y al revés hasta convencerse de que no había ningún riesgo. El coronel Aureliano Buendía no solo lo aceptó, sino que impartió órdenes de una severidad terminante y no permitió que nadie se le acercara a menos de 3 metros, ni siquiera Úrsula. Mientras los miembros de su escolta no terminaron de establecer las guardias alrededor de la casa, vestía un uniforme de drill ordinario, sin insignias de ninguna clase, y unas botas altas con espuelas, embadurnadas de barro y sangre seca. Llevaba al cinto una escuadra con una funda desabrochada, y la mano siempre apoyada en la culeta revelaba la misma tensión vigilante y resuelta de su mirada. Su cabeza, ahora con entradas profundas, parecía horneada a fuego lento. Su rostro, cuarteado por la sal del Caribe, había adquirido una dureza metálica. Estaba preservado contra la vejez inminente por una vitalidad que tenía algo que ver con la frialdad de las entrañas. Era más alto que cuando se fue, más pálido y óseo, y manifestaba los primeros síntomas de resistencia a la nostalgia. «Dios mío», se dijo Úrsula amargada, «ahora parece un hombre que es capaz de todo». Y lo era. El rebozo azteca que le llevó a Amaranta, las evocaciones que hizo en el almuerzo, las divertidas anécdotas que contó eran simples rescoldos de su humor de otra época. No bien se cumplió la orden de enterrar a los muertos en la fosa común, asignó al general Roque Carnicero la misión de apresurar los juicios de guerra, y él se empeñó en la agotadora tarea de imponer las reformas radicales que no dejaran piedra sobre piedra en la revenida estructura del régimen conservador. «Tenemos que anticiparnos a los políticos del partido», decía a sus asesores. «Cuando abran los ojos a la realidad, se encontrarán con los hechos consumados». Fue entonces cuando decidió revisar los títulos de propiedad de la tierra hasta 100 años atrás y descubrió las tropelías legalizadas de su hermano José Arcadio. Anuló los registros de una plumada. En un último gesto de cortesía, desatendió sus asuntos por 1 hora
y visitó a Rebeca para ponerla al corriente de su determinación. En la penumbra de la casa, la viuda solitaria que en un tiempo fue la confidente de sus amores reprimidos y cuya obstinación le salvó la vida, era un espectro del pasado. Cerrada de negro hasta los puños, con el corazón convertido en cenizas, apenas si tenía noticias de la guerra. El coronel Aureliano Buendía tuvo la impresión de que la fosforescencia de sus huesos traspasaba la piel, y que ella se movía a través de una atmósfera de fuegos fatuos en un aire estancado donde aún se percibía un recóndito olor a pólvora. Empezó por aconsejarle que moderara el rigor de su luto, que ventilara la casa, que le perdonara al mundo la muerte de José Arcadio. Pero ya Rebeca estaba a salvo de toda vanidad. Después de buscarla inútilmente en el sabor de la tierra, en las cartas perfumadas de Pietro Crespi, en la cama tempestuosa de su marido, había encontrado la paz en aquella casa, donde los recuerdos se materializaban por la fuerza de la evocación implacable, y se paseaban como seres humanos por los cuartos clausurados. Estirada en su mecedor de mimbre, mirando al coronel Aureliano Buendía como si él fuera quien pareciera un espectro del pasado, Rebeca ni siquiera se conmovió con la noticia de que las tierras usurpadas por José Arcadio serían restituidas a sus dueños legítimos. Se hará lo que tú dispongas, Aureliano, suspiró. La revisión de los títulos de propiedad se consumó al mismo tiempo